Designing Ourselves en inglés significa construyéndonos. Porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos construyendo todo el tiempo. Y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos. O escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera, para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgstrom, coach creativa, conocida como Persigo la Magia, y te doy la bienvenida, porque este camino recién empieza. Antes de entrar de lleno en esta conversación acerca de creatividad y dinero y cómo podemos, artistas, creativos y personas que queremos también trabajar y reconectar con nuestra creatividad, vivir de lo que hacemos, hago este pequeño paréntesis para decir que estoy en Buenos Aires de visita y que tengo organizados 2 encuentros, talleres presenciales, uno en octubre, el otro en noviembre, y son las únicas 2 fechas que tengo previstas en Argentina. Son encuentros presenciales, tienen cupos limitados y hay descuento hasta el 11 de octubre. Ya se fueron muchísimos cupos y no quiero que te quedes sin la oportunidad de que si querés participar, si lo sentías, me escriben un montón desde Argentina para juntarnos y para hacer cosas, y chicos, realmente no sé cuándo vuelvo, así que si sentís la necesidad, si sentís que resuena, si te gusta alguna de las propuestas, realmente no cuelgues porque no sé cuándo habrán otras. Eso, un besito, prepárense para lo que se viene porque es impresionante. Bueno, hoy tenemos un capítulo especial y es un capítulo donde vamos a estar hablando de algo que me parece un tema súper importante, que tiene que ver el dinero. Venimos hablando hace mucho en las entrevistas anteriores acerca de cómo podemos inventarnos nuestro trabajo, de lo increíble, hermoso que es poder diseñar una profesión de adentro hacia afuera y poder convertirla en un trabajo que no solo nos guste, sino que además nos sustente. Y no podíamos seguir hablando, yo por lo menos sentía que no podíamos seguir hablando de toda la pata profesional sin tampoco hablar del tema importante de dinero, creatividad, números, negocio. Y no se me ocurrió mejor persona para charlar acerca de creatividad y dinero que Lu City. Lu ahora nos va a ir contando un poquito más qué es lo que hace, pero a mí me ayudó personalmente un montón. Yo trabajé con ella hace un tiempito y fue súper importante para mí y para mi negocio poder integrar su enfoque y las herramientas que ella me traía con respecto a la creatividad y al dinero, y por eso quería también traerla para que comparta un poco su enfoque y su sabiduría con ustedes. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? Hola Yari, bien, ya estuvimos charlando un ratito, así que abierta, me encanta que hablemos de dinero y de negocios. Quizás mi formación tiene más que ver con negocios, pero me pasa eso, como que la parte económica es un pilar fundamental. Aclaro igual que no soy especialista en finanzas ni nada, sí me vengo de un recorrido de marketing, pero en lo que sea que sea posible, aquí estaremos para aportar. Y lo más importante, como para ir despejando el tabú y empezar a como asociar creatividad con negocio siempre que lo queramos, y negocio con dinero. Eso es indisociable. Tipo, si tengo un negocio, tiene que ser rentable o tengo que aspirar a la rentabilidad. Lo tengo que ver como una posibilidad. Me encanta y ya me estoy entusiasmando para dónde está yendo esta conversación. Pero antes de que empecemos me gustaría que nos cuentes un poquito qué es lo que haces para las personas que no te conocen y cómo te pueden encontrar. Bueno, ¿qué es lo que hago? Soy especialista en marketing y comunicación. En este momento trabajo de manera autónoma en holacity.com. La web está mal, ya lo hemos visto, será arreglada a futuro, hay que hacer un buen mantenimiento. Trabajo como consultora de manera autónoma, asesorando principalmente a personas que tienen pequeños negocios y que quieren darle una estructura o tener una especie de plan de marketing. Y también trabajo para Connext, una agencia de comunicación y marketing B2B. Y de alguna manera, aunque sean 2 cosas muy distintas, termino haciendo cosas muy similares. Al final, para mí el marketing es un intercambio de valor, yo eso lo explico siempre. Me parece re importante que uno como profesional tenga una definición, aunque sea temporal, y no pretendo que sea la definición del siglo, pero si es
como me paro profesionalmente y te digo de qué va lo que hago y te digo cuál es mi disciplina y te digo por qué es importante para mí esto que estoy haciendo. Y para mí el marketing es muy importante, es esto que decía recién es gestionar un intercambio de valor. Hay alguien que tiene algo valioso, tu trabajo, tus ideas, tu creatividad, un producto que hayas fabricado, y otras personas que perciben ese valor y están dispuestos a intercambiar valor económico. Por eso es importantísimo también, por eso la pata del dinero es fundamental en el mercado, en el marketing. Entonces, hacemos este intercambio entre mi trabajo, mi producto, mi servicio de valor y el valor económico que nos ofrecen nuestros clientes a cambio de eso que le estamos dando. Todo lo que esté involucrado en esa gestión, en ver qué es valioso para otra persona, en ver cómo puedo compaginar lo que yo hago para agregar valor, en ver cómo gestionar ese intercambio, cómo ofrecer lo que tengo para dar y cómo comunicarlo, cómo ponerle un precio, es marketing. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cómo podemos unir esto con los caminos más creativos y las profesiones un poco más creativas que se van gestionando de forma un poco de adentro hacia afuera? Es decir, me acuerdo que hablando con vos me decías que tenías en general en tus consultorías 1 a 1 como 2 perfiles un poco marcados, ¿no? De personas que se acercaban para trabajar con vos. Si querés contarnos un poquito de eso. Sí, generalmente en el 1 a 1 trabajo o con las que yo les digo content creators, que me encanta, que es un re lindo target, o sea, un re lindo público para trabajar. Son personas que desarrollan un negocio a partir, o sea, casi sin quererlo. Y de hecho me pasa mucho como que llegan a las consultorías diciendo, yo no me di cuenta que estaba construyendo esto, pero de repente la gente empezó a responder y quizás empezaron a seguirme, a pedirme que hiciera tal o cual cosa, entonces lo fui armando y ahora de repente, y me lo cuento como si fuera algo muy fácil de hacer, ahora de repente tengo una comunidad de no sé cuántos miles de personas y también produje un podcast y tengo mi newsletter y estoy escribiendo mi libro. Todo eso que para ustedes es muy natural, hay otras personas, otros perfiles para los que es un mundo, para los que es realmente difícil hacerlo. Entonces, mi rol, digamos, o lo que yo hago con este perfil de content creator es tratar de convertir eso que hicieron orgánicamente en donde ya dieron pasos súper claves. Porque, a ver, si una fue capaz de generar una comunidad o de compartir lo que está haciendo y hubo respuesta del otro lado, si lo vemos en términos de marketing, es una validación de mercado. A ver, hay una necesidad o un problema o un deseo que tiene cierto sector de la sociedad, cierto público, un grupo, y hay alguien que le da una respuesta a eso. O sea, nosotras como productoras de contenido, como lo que fuera, como creativas. Entonces, ahí ya hay un primer pasito en el marketing, que es hacer algo que ayude a alguien y que ese alguien lo vea valioso. Después todo lo demás se puede gestionar, pero ¿sabes cuántos negocios hay que nunca logran dar con ese alguien a quien ayudar? Ni ese algo creativo y distinto para hacer. Entonces, eso me parece como que yo siempre les digo, tienen la parte más difícil, ya la hicieron. Y después el otro perfil es distinto, es lo opuesto, es una persona que ya tiene un negocio, que ya es quizás un profesional liberal, es alguien que ya tiene construida su profesión o su consultorio o su negocio o lo que fuera. Quizás tiene más conocimiento de algunas nociones como seteo de precio, facturación, no sé, cómo armar el servicio, pero le cuesta darlo a conocer, comunicarlo y conectar con ese potencial cliente que está del otro lado. Entonces, son perfiles muy opuestos pero muy complementarios y por eso es lindo trabajar con ambas partes. Me gustaría que hagamos un poco hincapié en el primero, este que traías, que llamás Content Creators, que a mí me gustaría también como mencionar y traer acá a emprendedores creativos, a creativos e incluso también a artistas, porque si hay algo que yo también veo mucho es que, de nuevo, si tenés el deseo de trabajar de lo que te gusta, en este caso, por ejemplo, si sos un artista y te gustaría que tu profesión sea vivir de mi arte, me parece que es súper inteligente y súper, o por lo menos mi invitación es a pensarse a uno mismo como artista y a pensarse a sí mismo como un emprendedor. Me parece como que eso también es necesario. Entonces,
un poco estas personalidades que entran dentro del paraguas de lo que Lu, vos decís que es como content creators, me gustaría, por supuesto, número uno, dejar en claro que yo entro en esa categoría, por supuesto. Yo cuando la conocí a Lu, literalmente era la que le decía todas estas cosas. Yo estuve con Percibo la Magia durante 3 años antes de empezar ni siquiera a ofrecer servicios. Es decir, durante 3 años fue una exploración de mi parte muy creativa, donde compartía textos sobre creatividad, sobre autoestima en el blog, jugué haciendo videos, jugué incluso con un podcast y después incluso haciendo talleres. Y a partir de haberme formado con herramientas del coaching y demás y empezar con acompañamientos 1 a 1, fueron entre 1 y 2 años donde lo fui haciendo, pero un poco confundida, abrumada y sin tener estas herramientas prácticas y sin tener tampoco mucho trabajo interno a nivel creencias y demás trabajado como para que la pata del negocio tuviera bases firmes. Entonces hice como diferentes acompañamientos. Lu fue una muy muy importante, pero me gustaría que nos cuentes, Lu, en este perfil que vos tenés que llamás los content creators, ¿cuáles son algunos de los pains o algunos de los dolores que en general más detectas? El primero es la creencia. Mira que yo no, me parece súper importante hablar de creencias. Otra vez, yo no soy coach ni especialista en el tema, pero sí, esto creo que es, valga la redundancia, una creencia de que estructura de negocio mate a creatividad. Como que veo mucho que piensan que son totalmente incompatibles, o que si yo me ordeno de alguna manera en mis finanzas, o que si yo ordeno mi negocio lo voy a como estancar, o lo voy a compartimentar demasiado, o le voy a sacar la magia que viene teniendo hasta el momento. En parte es cierto que darle una estructura a un negocio es poner ciertos límites, pero como hablábamos hace un rato, previo a grabar el podcast, yo creo que hay estructuras que por lo menos a mí me liberan, o que funcionan como colchón, como plataforma, y que después de ahí se puede seguir creando. Entonces, como el primer pain point es esta confusión de decir, es imposible que yo, que soy una persona creativa, me ordene y tenga un negocio. El segundo pain point, y si me permitís, los voy a anotar, porque quizás más adelante los retomemos y yo estoy como diciendo lo que me sale y recuerdo. Soy esto. Me encanta, me encanta. Agradece que no te hice un Excel. El primer pain point es no se puede ser creativo y tener un negocio con cierta estructura. El segundo es, ya no se puede ser creativo y es yo no puedo porque no sé. Esto que veíamos hace un momento también de cómo voy a hacer esto si a mí no me gustan los números, cómo voy a hacer esto si yo soy malísima vendiendo, cómo voy a hacer esto si viene un cliente y tiemblo. El cliente, el producto y la base económica son partes fundamentales de un negocio. Si hoy nos ponemos a ver un modelo de negocio Canva, prácticamente encontramos 3 bloques. No sé si todos tienen una noción de lo que es el Business Canva, el modelo de negocios. Es una herramienta, una plataforma bastante ágil para analizar negocios y funciona como un lienzo. Ahí hay un punto de contacto con la creatividad que básicamente tiene 3 bloques. ¿A quién le agrego valor? El cliente. ¿Cómo agrego valor? Los procesos, que ese también es un punto que a veces genera un poco de tengo que procedimentar lo que hago, tengo que ordenarlo, un poco de rispideces. Y un tercer bloque, que es el que se encuentra por debajo, que tiene que ver con los costos y los ingresos, que es la parte económica, la parte monetaria. Entonces, sí creo que el segundo pain point es yo no sé nada de clientes, yo no puedo tener procesos y a mí no me gustan los números, entonces nunca voy a poder hacer esto. Lo digo exagerado como para que se entienda, no siempre están así, pero es el creer que no puedo con esas 3 líneas de acción, me parece que es una limitante o un pain point que a veces se sufre. No sé cómo lo ves vos, Yari. A mí recién decías, bueno, es un poco exagerado, pero no me parece tan exagerado, definitivamente. Yo me siento súper identificada con esta segunda, porque a mí personalmente, yo por ejemplo, nunca estudié economía, nunca estudié nada de números, nunca tuve formación acerca de nada numérico. Y desde que terminé la universidad, que yo estudié comunicación social, los trabajos que tuve fueron trabajos no muy estandarizados, entonces
lo que yo sentía fue que me faltaban muchas herramientas y me faltaban conocimientos. Entonces es como un yo no puedo porque no sé. Y durante mucho tiempo tal vez eso fue como medio como un castigo. Bueno, ¿cómo es que no sabes, no? Y algo que me daba por ahí un poco de vergüenza porque me sentía tal vez un poco grande como para no saber ciertas cosas, hasta que de repente fue como, bueno, en realidad si no las sé, las puedo aprender. Entonces, ¿qué necesito para aprenderlas? Y empezar a tomar las decisiones desde ese lugar y no verlo tanto desde un lugar como de autocastigo, sino como de oportunidad y de aprendizaje. Que una de las cosas también que me sucede ahora cuando tengo más información y más experiencia y más herramientas al respecto de gestionar un negocio, temas de dinero, todo esto que estabas contando, Lu, me resulta que es muy divertido. O sea, le encuentro también mucha creatividad a esa estructura. Me parece que tener un negocio y poder como tomar decisiones del negocio para un propio trabajo, para mi propio trabajo, un proceso creativo en sí mismo, muy divertido. Recontra, ahí coincido y me encanta que traigas esa, no sé si es una metáfora propiamente dicha, pero sí, también puede ser divertido e implica un montón de creatividad, capacidad de resolución, inventiva, encontrar también la propia manera de asimilar todas estas cosas, porque lo que pasa muchas veces con las finanzas o con los negocios es que nos lo presentan de manera tan ajena que nos parece imposible incorporarlo. Pero ahí también me parece que hay una solución creativa, puede ser bueno entender cómo es mi manera de asimilar estas cosas, cómo yo me puedo solucionar este problema que se me presenta ahora, cómo puedo hacer de este desafío algo divertido. Te está hablando una persona que pues, a mí me gusta, como si yo no entiendo algo me parece como divertido el proceso de aprenderlo, como que me divierte el sol, no sé si después lo uso, no lo uso, me gusta o no me gusta, pero el proceso de aprender, preguntar, entender cuál es la forma en la que yo lo aprendo mejor, para mí ya es divertido atravesar. Quiero hacer un asterisco también porque quiero volver un poco al pain point, en particular, que yo me siento muy... Incluso también el primero, el de la creatividad no va con la estructura. Me parece que en mi caso y en el caso de los content creators, este perfil que mencionabas, Lu, y que seguramente muchos de los que están escuchando también resuenen con esta categoría, a mí me pasaba que yo durante mucho tiempo quise explorar y fui probando un montón de proyectos, tuve muchos passion projects que después, por supuesto, se convirtieron en lo que hoy es mi trabajo, pero a mí durante mucho tiempo, los primeros años, tuve muy en claro de que no quería aprender tampoco nada de marketing. O sea, podría tal vez incluso mirar, por ejemplo, las métricas de Instagram, métricas de no sé cuántos seguidores, etcétera, etcétera, pero a mí meterme en toda esa información me generaba mucho rechazo. Entonces yo deliberadamente nunca miré toda esa información que puede ser muy útil, o sea, a nivel hoy, para un negocio, todas estas métricas es información que es muy útil, pero al principio yo necesitaba no mirarlo y necesitaba no tenerlo en cuenta porque de alguna forma u otra me jugaban en contra. No sé si me explico muy bien. Como que Sí, necesité protegerme de toda esta información de marketing y de negocios porque yo dije, no le quiero poner presión a esto y quiero como que mi propio proyecto como que crezca y tenga oxígeno y se convierta en lo que se tenga que convertir, y en el momento en el que yo ya tenga suficiente confianza y donde el proyecto en sí ya tenga suficiente robustez o robusticidad, no sé muy bien cómo se dice, voy a buscar herramientas que me sirvan, pero no voy a buscar herramientas para que yo meta este proyecto en esta cajita, sino que al revés, que lo potencien. me encanta, bueno, eso es re importante, no meterse en cajitas, pero vivas de tu creatividad o vivas de lo que fuera, lo que sea, a veces tengo varias cosas para decir sobre esto, pero a veces en marketing es muy común que yo diga, esta es la fórmula, no que yo trato de evitarlo, confieso igual que a veces me sale como procedimentar demasiado las cosas, pero es muy común encontrar a gente que dice, no, tenés que elevar tu negocio a 6 cifras, tenés que hacer tal paso, esto es marketing para fotógrafos, esto es marketing para creativos, esto es marketing para artistas. Perdón, pero no. O sea, me parece que en todo caso el marketing es una disciplina funciona como una caja de herramientas y es una manera de robustecer nuestra mirada. O sea, si yo voy, no sé, ¿no te pasa al recorrer una ciudad que cuando la recorres con un local o con alguien que te da un marco de referencia,
podés interpretar mucho mejor qué significa la fuente, por qué la iglesia está ahí, si la iglesia es gótica o románica o lo que fuera, y entonces por ahí hasta de verdad tu ojo ve cosas que de otra manera no vería. Me encanta. O cuando ves un cuadro, por ejemplo, no sé, si tenés ahora estoy con Sorolla, un pintor valenciano, pero puede haber otros. Lo amo con todo mi ser. Interesante. Lo amo. ¿Lo conoces a Sorolla? O sea, Joaquín Sorolla, sí. ¿Sí? O sea, no lo conozco a él, conozco la obra. No, falleció este año se cumple 100 años, claro, no, pero es muy loco que alguien lo... Bueno, hermoso, cuando vos tenés información y un registro de quién fue, mirás un cuadro de él, ves cómo pintaba el mar y decís, este tipo amaba ver la luz y era un obseso de la playa, el mar, el movimiento y tratar de captar la luz. Eso lo sabes porque tu ojo, de alguna manera, incorporó toda esa información y puede hacer una lectura más rica. Puede haber otra persona que ve un Sorolla en un museo y diga, ajá, chao, y se va. Y se pierde de ver todo eso. Con las disciplinas es lo mismo. O sea, yo puedo incorporar herramientas de marketing, de finanzas, de lo que fuera, para que al momento de ver una situación, de ver un cuadro, de ver una iglesia, de ver una fuente, de ver lo que fuera, mi mirada sea mucho más profunda. Mucho más crítica en el mejor de los sentidos, porque para mí ser crítico es una virtud, y tener más posibilidades de analizar y resolver. Y después también te genera conversaciones más profundas, como puede haber conversaciones mucho más lindas entre dos personas que leyeron el mismo libro y lo pueden debatir. Con lo cual, cuando te empezás a juntar con otras personas que están construyendo sus negocios y comparten herramientas y alguna visión más o menos común, el debate y el aprendizaje que puede haber entre ellas también es más grande. Me encanta. Creo que me fui del tema, no, pero no, es importante. Es re importante y me encanta esto que decís, la metáfora que traes de alguien que te va indicando como mientras vas paseando en una ciudad nueva y que te ofrece un marco de referencia y que no es una fórmula que 100% tenés que aplicar. Es decir, se puede aplicar de muchas maneras diferentes y uno puede reapropiársela y elegir por dónde sí, por dónde no, qué cosas, qué reglas romper, qué reglas seguir, digamos, entre comillas, y cómo hacerlo propio, porque no existe una sola manera, no... Que me parece que esto es a mí lo que me daba miedo con todo el tema del marketing y empezar a investigar acerca de estos temas, de que me dijeran de que tenía que hacer de una sola manera. Y en realidad no, es como un marco de referencia, es una disciplina, es una forma en la que podemos ver y después elegir cuál es nuestro camino incluso dentro de ella, así que me parece fantástico. Es una caja de herramientas, yo creo, de verdad, de eso estoy convencida, para mí cualquier disciplina es una caja de herramientas. A veces al explicarlo o al compartirlo o en lo que se van a encontrar leyendo sobre marketing, sobre finanzas, sobre lo que fuera, cada tanto sí hay estructuras o recetas, pero la idea es que uno pueda probarlo empíricamente y de última validar si eso que a otra persona le funciona, a mí me funciona también. O si esto que una persona me está explicando, un consultor, un especialista, lo que fuera, me está bajando, es aplicable a mi negocio. Porque también cuando hablamos de como de generar un plan o una estrategia o lo que fuera, tenemos que tener en cuenta el factor recursos, que eso es lo más difícil de dimensionar al principio, porque puede venir un especialista en marketing y decir, Sharon, te llevo a Wall Street, a Times Square, a que lo que fuera, tu curso esté en la pantalla, dame $5 millones, buenísimo. Es un ejemplo muy exagerado, pero también te podría decir, Sharon, no, lo que vos tenés que hacer es ya mañana cambiar toda la web y pasado lanzar estos 3 productos y al otro día hacer esta otra cosa. Y tengamos en cuenta que en estos negocios también es una característica bastante particular que suelen ser negocios unipersonales o de equipos acotados. Entonces el factor recursos, entendido como tiempo, dinero y energía y ganas, es importante. Entonces cualquier aproximación que hagamos a un modelo de negocios tiene que contemplar de lo que disponemos en ese momento. Nuestro know-how, nuestras prácticas habituales, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que queremos aprender, lo que no, las ganas que tenemos de hacer algo, lo buenos que somos para tal o cual cosa. Cuestión, no hay fórmulas. O sea, de verdad, cada vez que nos digan, esta es la fórmula infalible del marketing para tal cosa, no, es mentira, esa persona no estudió marketing, es raro. Kotler, el fundador, uno de los primeros teóricos del marketing, jamás diría, hay una estrategia que se puede aplicar a un montón de empresas o a un sector. Creo que también una de las cosas que más me gusta, una vez ya haber pasado el miedo y haber como integrado estas herramientas y sentirme cómodas con ellas,
y sentirme cómoda hablando también de la pata del negocio, es decir, de poder identificar qué es un negocio, identificar qué es un trabajo y que no soy yo. Como vos decías, muchos de estos content creators traen algo que es o propio y están plenamente ellos trabajando, o tal vez con un equipo acotado, tal vez con proveedores, donde tal vez me parece que un desafío interesante es ese, ¿no? Como cómo diferenciar lo que es un trabajo de lo que soy yo, o cómo incluso diferenciar, esto es un trabajo y no es un hobby también, porque me parece que ahí también hay tal vez otro posible pain point que tiene que ver con darle el lugar correcto a este proyecto, a esta energía, a esta pasión, y que sea un trabajo, por lo tanto no soy yo, y que sea un trabajo y por lo tanto lo eleva de un simple hobby. Es decir, hay un riesgo, ¿no? Ahí puesto, emocional y de recursos, como decías. Recontra. Sí, no, se entiende bárbaro y acá tengo varias cosas. Por un lado, a ver, el tema de vincular, de vivir de nuestra creatividad, de inventarnos un trabajo, tiene un componente personal muy grande. Porque es lo que yo quiero, es cómo yo le doy forma a esto que estoy haciendo. Pero no quiere decir que nosotros seamos nuestro trabajo. Para mí esa diferencia hay que mantenerla, porque si no, volvemos todo de una manera tan personal que nos cuesta mucho tomar decisiones. A mí, Luciana, me es más fácil tomar algunas decisiones de negocio que algunas decisiones de mi vida personal. Si tengo todo mezclado, es muy probable que complique más al negocio, porque todo pasa por la subjetividad, que es súper válida y que en un montón de momentos sirve como un termómetro para ver cómo estamos avanzando y tal. Pero si hablamos de un negocio, no solo de un trabajo, porque nosotros podemos trabajar con nuestra creatividad para un tercero como empleados. Puedo ser, no sé, la directora creativa en una agencia de publicidad. Perfecto, ahí es un trabajo en donde depende de mi creatividad, pero al final trabajo para un tercero. Me pagan un sueldo, ya. Si yo transformo mi creatividad en un negocio, tengo que entender que yo no soy mi negocio, que al negocio va a haber momentos en los que le vaya mejor o peor, que puede depender de cuestiones de mercado, que puede haber un producto o un servicio que no funcione, que puede haber una idea que no tenga la recepción que espero, y eso en los negocios es normal. Si alguien tuviera la fórmula o una garantía total de cómo hacer que una empresa o un negocio funcione, nada, el mundo sería otra cosa. Imagínate, nada se fundiría, no habría cierres de empresas, no habría emprendedores vendiendo las acciones que tienen en tal o cual lugar, nadie entraría en quiebra, sería un mundo idílico. A los negocios les puede ir mal. Los negocios pueden tener problemas de ajuste de target, o sea, puede que las necesidades del mercado o de las personas cambien y por eso cambian los patrones de consumo, entonces ya no me consuman más. Los negocios pueden tener problemas de delivery de su propuesta de valor, o sea, puede que tengan una propuesta muy valiosa, pero tengan que ajustar el servicio o el producto para que realmente la refleje. Los negocios pueden tener un problema de procesos, de no saber cómo organizar el equipo o los recursos para poder entregar esa propuesta. Los negocios pueden tener problemas. Entonces, si yo lo traslado a lo personal y cada pequeña falla del negocio me la atribuyo a mí, porque yo fallé, porque yo hice todo mal, y no lo veo como sí, me equivoqué en esto. No digo que sea tan fácil, pero sí digo que no lo veo como decisiones en términos de negocios. Se me va a hacer inviable por una cuestión, no sé si llamarla psicológica, pero personal, no sé cómo explicarlo. Sí. Como que si yo lo traslado todo a mí, pasa a ser un problema más para tratar con un coach o con un terapeuta que para tratarlo en términos de negocios. Yo soy una persona, soy mucho más compleja que un negocio. Lo mismo me pasa a veces cuando la gente me quiere decir, yo me quiero ver totalmente reflejada en mi marca, cuando ya lo pasa en el terreno del branding. Y yo siempre les digo, las marcas son arquetípicas. O sea, nosotros asociamos 4 o 5 valores a una marca y ya, las personas somos mucho más complejas, somos mucho más ricas, somos mucho más difíciles que un negocio o una marca. Entonces, hacer ese despegue para mí es inevitable. Esto también tiene que ver con negocio versus hobby. O sea, si yo quiero montar un negocio, sé que voy a estar frente a un mercado. Cuando hablo de mercado, digo gente dispuesta a comprarme. Un mercado, imaginémonos, en la Edad Media, estamos en un trueque, en el año 1200. Bueno, lo que yo ponga en un lugar, en la ciudad en la que estoy con mi mercadito, tiene que ser algo que tenga cierta demanda
en ese mercado de pueblo en el que estoy. Por ponerlo metafóricamente, ¿no? Pero es un poco lo que decías antes, es decir, podemos hablar de marketing como simplemente alguien tiene algo para ofrecer y hay otra persona interesada en intercambiar algo por ese producto o servicio. Entonces lo podemos bajar incluso a como eso, recordarlo desde ese lugar. Es que es eso, ¿eh? O sea, el origen del marketing es el mercadeo. Marketing en inglés significa mercadeo. Mercadeo viene de mercado, los mercados existen desde el año 1100. Antes también, pero el concepto más moderno de mercado, en el medio de la ciudad, etcétera, tiene que ver con esa libertad de elección también. Con que haya gente dispuesta a elegir si comprar A o B. Por lo tanto, hay mercado cuando hay una persona con ciertas necesidades y la posibilidad de elegir entre varios productos, servicios, bienes, lo que fuera, que cubren esa necesidad. Y eso tiene un precio, tiene un valor. Y producir eso, o sea, llegar, imaginémonos que yo voy al mercado de mi pueblo con mi producción, tiene un proceso productivo previo. Entonces, parte de la gestión, ya no tanto del marketing, pero sí del negocio, es darle forma a eso que quiero producir. Es que si yo voy a ir al mercado del pueblo todos los domingos con mis quesos y tenga quesos los domingos para vender, con lo cual el lunes tengo que ordeñar la vaca, no tengo idea de cómo se hace queso, pero el martes debería mezclar algo con la leche de la vaca y el jueves debería hacer otra cosa para el domingo llegar con el queso. Y además le tengo que poner un precio a ese queso. Y el precio de ese queso, la primera condición que tiene que cubrir es la de si yo quiero tener un negocio, y acá viene la diferencia con el hobby, es la de cubrir los costos del proceso productivo. Yo no puedo vender el queso por menos de lo que me cuesta mantener a la vaca, ordeñar a la vaca, almacenar la leche de la vaca y lo que fuera que venga posteriormente. Y además tiene que haber una mini plusvalía, digamos. Tengo que cobrar un poco extra por el valor que estoy agregando. O sea que de mínima tengo que cubrir los costos, pero además favorecerme de captar ese valor que estoy agregando. Si yo hago el queso que más le gusta a la gente del pueblo, podríamos elegir un ejemplo menos bizarro, pero hasta me parece divertido hablar de queso en un pueblo medieval. Sí. Entonces, vamos a seguir así. Si mi queso responde muy bien a lo que busca el pueblo, no lo sé. Por ejemplo, a mí, qué sé yo, desarrollo un queso que tiene un Roquefort, por ejemplo, y al pueblo le encanta ese Roquefort. Y bueno, yo puedo ir adaptando la producción para cosas que se adapten a lo que le gusta a esa persona, a lo que le gusta, a lo que percibe como valioso. Porque el valor es una percepción. Y la percepción de valor cambia según el público, el target, el segmento de personas. Para mí algo puede ser súper valioso y para vos puede ser una porquería. Y está bien, es normalito. Entonces nosotros tenemos que entender también qué es lo que el otro percibe como valioso para poder agregar cada vez más valor. Y acá viene otro pain point u otra falsa creencia que ahora discutimos. No es que nosotros tenemos que prostituir nuestro arte ni nuestra creatividad para gustarle al mercado. Pero si queremos tener un negocio, sí tenemos que tener en cuenta ese mercado. Y es viable. Vos has desarrollado un servicio que te gusta brindar, que sale de tus aprendizajes, que sale de lo que vos desarrollaste, que cruza un montón de puntos, al mejor estilo Steve Jobs, cruza todos tus puntos y genera un servicio. Pero ese servicio tiene que tener acogida, tiene que haber un otro dispuesto a tomarlo. Esas son las personas a las que les gusta el queso. Y entre medio de esas dos cosas está el intercambio de valor. ¿Cuánto vale mi queso? De entrada, vale el costo productivo. Pero el límite es lo que el público esté dispuesto a pagar por ese queso según el valor percibido. Yo tengo la base. La base es, ok, me tiene que alcanzar para seguir produciendo quesos, para seguir existiendo. Pero el tope está dado por el mercado. Quiero traer esto que decías antes de este tercer pain point, que es el de no quiero que mi arte sea solamente, o no quiero producir algo creativo o algo artístico solamente por lo que los demás quieran, porque de alguna forma es como complacer y meternos muy de lleno en el ámbito del marketing y únicamente mirar el factor del mercado, que me parece que acá es donde entra una pata muy interesante que la escuché por primera vez
de parte de Amy McNee. De nuevo, entre paréntesis, todas las personas que vamos a estar mencionando están anotadas en los episodios en los show notes del Incluímelo episodio. a Sorolla, por favor. Por supuesto. Mención para Joaquín. Por supuesto a Joaquín Sorolla, por Dios. No, pero Amy McNee es una creativa de... No sé muy bien de dónde es, pero comparte en Instagram en su cuenta que es @inspiredtowrite. Comparte todas las cosas en inglés y a mí me parece súper recomendable su trabajo. Habla mucho para los creativos sobre temas súper interesantes. Hizo un curso con ella online que se llamaba The Art of Making Money a principios de año. Entonces, una de las cosas súper interesantes que ella dijo y que me pareció que era súper real es cómo aprender de negocios, aprender de business, aprender de marketing, por supuesto que es súper importante, pero que debería existir como si fuera tipo un espacio que fuera business for creatives, o sea, y para artistas, porque sucede algo con las personas que creamos algo que sale casi de forma orgánica, que sale de nosotros, es de adentro hacia afuera y que por supuesto después pasa como por un periodo de separación y empieza a hacer un trabajo y eso posibilita un montón de cosas, pero tampoco deja de ser algo muy personal. Entonces, las cosas que vamos ofreciendo, ya sea en obras de arte, ya sea en servicios, ya sea en lo que sea, por supuesto que lleva algo nuestro. Y en exponer eso, estamos haciendo como este doble juego de exponer a ver si al otro le gusta o no y me lo compra o no, y al mismo tiempo está puesto en juego como mi vulnerabilidad, porque esto están haciendo desde un lugar bastante profundo, entonces se juegan lo personal y lo económico por supuesto. Entonces me gustaba mucho esta idea de Amy y coincido de que no es lo mismo tener un negocio que tal vez sea, no sé, estoy inventando, no digo que necesariamente sea así, pero tal vez como vi una oportunidad de negocio y de repente armé una inmobiliaria o armé algo que no sale de adentro, que no expresa necesariamente como una creatividad personal o un arte o una beta interior desde ese lado. Es decir, no existe tanto el riesgo de lo que está dentro mío. No estoy compartiendo un pedacito de mi alma. Y que debería, o sería increíble que exista como este terreno, que me parece que cada vez con el tiempo va a ir existiendo cada vez más, de entender estas cosas de marketing, de business, de negocios, para creativos específicamente y para artistas que lo que venden y lo que ofrecen, sí, de alguna forma u otra, parte desde ese lugar y desde ese centro. Ahí lo hice muy largo, pero no sé si... No, pero te entendí. Y me viene genial porque a veces yo me voy de mambo en cuanto a estructura y el negocio. Entiendo que uno lo perciba, eso, me encantó, es como tu pequeño Horcrux, como una creación tan propia que es inseparable. La cosa es que los Horcrux son tipo medio como negativos. Sí, no, esto es un Horcrux positivo. Es como yo dejé un pedacito de mi alma. Claro, es un hijo, un bebé. Bueno, ahí sí tenemos que tener cuidado. O sea, yo entiendo y te juro que abrazo. Y a mí también me pasa, quizás yo no tengo una profesión que es estrictamente creativa, sí considero que hay mucha creatividad en mi profesión y también me tomo como las cositas que hago, las cosas, los procesos, todo lo que voy entregando como parte mía. De hecho, también lo siento, pero sí ahí tenemos como que... Entiendo que eso nos pone en un lugar de mucha vulnerabilidad. Pero si yo lo miro desde una mirada de marketing, que a veces queda como súper desalmado, pero lejos de eso, creo que bajo esta premisa del marketing es la gestión de intercambios de valor. Sí. Y el valor es subjetivo. Y a una persona le puede parecer fantástica una cosa y a otra persona no. Sí. Nos da una pauta de que lo que nosotros hagamos, por más de que tenga alma, corazón y vida y sea producto de un proceso de muchísima introspección, y es re feo, pero puede no gustar. Igual ahí, perdón, súper, pero me parece, aprovecho, me encanta que vos traigas el marketing desde este lugar y bajarlo como a esos esenciales, porque después me parece que puede no gustar a ciertas personas y van a haber algunas personas que seguramente sí. Entonces, de nuevo, acá traer desde el punto de vista tanto artístico y creativo como el punto de vista tanto económico, de que no le necesitas gustar a todo el mundo y que lo que vos haces no le tiene que gustar a todo el mundo. Le tiene que gustar a las personas correctas. Y ese es el primer punto de partida de un plan de marketing, que ahora me meto en eso y si querés como vamos a una parte un toquecito más dura, pero dale, que está buena igual.
nada le gusta a todo el mundo. Ni la marca más famosa que conozcas. Apple, por ejemplo, es una marca con un equity, con un valor marcario muy fuerte. La gente que consume Apple, siempre la uso como ejemplo porque suele ser bastante devota de los productos. Y tienen una gestión de su publicidad excelente. Y no le gustan a todo el mundo. Porque si no, sería un monopolio. Habría una única marca. Entonces, imaginémonos que si ni las marcas más grandes, con los presupuestos más robustos, ni llegan a todos, nosotros no tenemos la obligación de que nuestra producción le guste a todo el mundo. Porque eso no va a pasar, porque sería negar la humanidad del otro, la subjetividad del otro, la percepción. Es hermoso pensarlo así. Esto que yo hago, bueno, no tengo la obligación de que todo lo que hago le tenga que gustar, encantar y me lo alaben y qué sé yo todo el mundo. Para mí es hasta como liberador. Y por eso yo muchas veces lo veo, a veces yo me siento como extremadamente fría cuando doy algunos feedbacks o devoluciones de tipo, bueno, no gustó, no pasa nada. Obvio que entiendo que hay un proceso personal detrás de todo eso, pero realmente no es algo malo. No, perdón, y me parece que también lo que permite un poco esta distancia es justamente separarlo, eso que decíamos antes, ¿no? Es un trabajo, no soy yo. Esa distancia me permite poder observar qué podría ser diferente. Tal vez me dirigí a las personas equivocadas, cómo puedo hacer para encontrar a las personas que son correctas y a las que sí, esto que yo tengo, les va a gustar, que como decíamos antes, si sos del perfil del content creator y ya hay algo que está moviéndose y hay algo que la gente está reconociendo como valioso, es simplemente como cuestiones técnicas, porque ya está validado, como decía Lu. Pero me parece un alivio esto de no le tiene que gustar a todo el mundo. No toda la persona va a ser el cliente, porque por ahí le puede gustar, pero tampoco te lo va a comprar. Y es ir entendiendo también esas cosas, porque de alguna forma u otra también lo que facilita es poder decir que no. Yo tengo gente que me contacta y quiere trabajar conmigo y yo sé que no es la mejor opción porque tal vez el programa no le va a servir, tal vez no están las condiciones económicas para poder hacerlo, tal vez, no sé, un montón de diferentes motivos y puedo decir que no y que sea un no sin ningún tipo de costo adicional a nivel emocional, ¿no? Antes, al principio, cuando recién estaba empezando y cuando no sabía muy bien cómo separar esto de mí misma como yo personal, había tanto en mí en juego que decir que no para mí era imposible. Entonces aceptaba clientes de todos lados porque me daba culpa decir que no. Y ahora es súper diferente y poder aprender a entender bien para quién es lo que yo ofrezco y quién es ese, digamos, cliente ideal, que no puedo creer porque Sharon hace un par de años estaría aterrada hablando de la idea de cliente ideal, le parecía como todo horrible. Es simplemente como un punto de referencia más. Es que es robustecer la mirada. Cuando me decías hacer ajustes más técnicos, es esto que decíamos de tengo las herramientas para hacer una lectura de lo que está pasando y ajustar lo que tengo que ajustar. Y de cara a esto otro, cuando ofrecemos servicios principalmente o productos muy hechos a medida, lo que tendemos a, cuando no tenemos bien identificado a quién queremos ayudar, a quién queremos agregarle valor, lo que termina pasando es que terminamos tratando de cubrir demandas muy distintas, sobreadaptándonos nosotros, y ahí perdemos nuestra principal propuesta de valor. Hay muchos negocios que viven de tener su propio punto de vista. Yo un cuadro, por ejemplo, sé que no quiero reducir la creatividad al arte, pero es un ejemplo muy concreto. Yo cuando compro un cuadro, compro el punto de vista de un pintor, de un artista. Y eso a veces puede tener un valor inconmensurable. Y si el artista se limitara a hacer lo que Luciana Siri, que no sabe demasiado de arte, quiere, hasta puede perder su mirada y su principal agregado de valor. Entonces, en eso es muy importante entender que a veces vendemos eso, puntos de vista, y que el otro es eso justamente lo que percibe como valía. El valor está ahí. Y me encanta porque acá me parece que también aparece algo que no hemos mencionado antes que tiene que ver con este vínculo, ¿no? Con la persona que está del otro lado y que está valorando tu punto de vista. Me parece que muchos de estos content creators y muchas de las oportunidades también que existen en el mundo hoy, en este nuevo paradigma, digamos, para creativos que tiene muchas oportunidades, una de las cosas más importantes tiene que ver con el contacto con quién está del otro lado y quién está valorando ese punto de vista. Porque vos como creador, tal vez hoy, cómo lo manifiestes, sea desde un cuadro, como decías Lu, pero tal vez mañana es en un libro y tal vez pasado mañana va a ser en un
no lo sé, en un taller de algo o tal vez en un disco de música, pero si pensamos en que en realidad lo que está puesto en valor es la mirada y que hay una persona del otro lado y un grupo de personas que saben que lo que valoran es eso, no necesariamente nos atamos de nuevo a estas etiquetas de, solamente soy pintor o, solamente soy músico y no voy a poder salir de esa caja nunca más. Que es algo Me encanta. perdón, que esto lo traigo porque es algo que veo mucho en varios artistas que sí están pasando como por estos desafíos y no es necesario, o sea, no es necesario ahogarnos en ese lugar. Total, y ahí lo vinculo con cuestiones de mercadeo. Nosotros a veces pensamos como que toda la vida tenemos que hacer lo mismo. Que a un negocio al que le va bien es al que vende 80 años seguidos la misma cosa. Y si te pones a ver en las empresas que podrían considerarse empresas, negocios de éxito, rara vez vas a encontrar que hagan siempre lo mismo. Porque el cambio es como inherente a las personas y a los negocios. Cambian las personas, cambian las necesidades, cambia lo que uno ofrece. También puede haber un cambio interno. Yo mejoro una capacidad, lo estoy hablando en términos corporativos, para establecer como un contraste. De repente me doy cuenta de que mi empresa es muy buena haciendo X cosa y decido reconvertir el modelo de negocio hacia eso en lo que detecté que soy muy bueno. Entonces, como que apostar a una definición estable y atemporal y definitiva, yo personalmente como Luciana no lo podría hacer jamás porque cambio muy seguido y me encanta, pero en los negocios tampoco, es como una falsa ilusión a veces lo que hay en ese sentido, como decir, bueno, ya está, tengo el negocio del siglo. Si te pones a ver, por tomar el ejemplo de Apple, ellos empezaron haciendo, no me acuerdo cuál fue el primer desarrollo, pero entiendo que tenían como una especie de computadoras para hacer gráficas. Ahí viene un vínculo con Pixar, una cosa así. Después crearon una computadora de escritorio, la famosa Mac, esa que tenía ¿te acordás? Los monitores gigantes de colores. Después salieron con el iPod. Después crearon el iPhone y ahora están evolucionando hacia otra cosa. Lo pongo así porque es muy tangible, para que veas que todos veamos que ni ellos hacen siempre lo mismo. Hay una matriz que se mantiene, pero siempre van cambiando. Entonces, en ese sentido, tampoco veamos como que para vivir de nuestra creatividad o tener un negocio implica estancarnos o generar algo inmutable por los siglos de los siglos. Y después, otra cosa que me parece importante también resaltar, que tiene que ver con algo que mencionabas hace un ratito, es que cuando nosotros hablamos de una propuesta de valor, si queremos que nuestra propuesta de valor se convierta en un negocio, tiene que cumplir 3 características. No es que tenga que, pero lo modelizamos y decimos que hay 3 características que son importantes. Una es que sea relevante, es que a alguien le importe lo que estamos haciendo. Que eso generalmente se logra o por identificación o por cubrir una necesidad o por este interés en el punto de vista. A mí como consumidor me tiene que interesar lo que dice Shannon. A mí como consumidor me tiene que interesar resolver mi problema. Y por problema no es necesario que sea algo que nos deje sin dormir. Puede ser desde, no sé, que mi casa refleje un poco más quién soy, entonces tomo decisiones de decoración que estoy en esa. Entonces me parece importantísimo y voy a elegir cosas que me reflejen mucho y eso en sí mismo constituye un problema de marketing. Puede ser sanar algo, entonces voy a un acompañamiento terapéutico, o puede ser que se me rompió el inodoro y tiene que venir el plomero. Todos esos son problemas de marketing. Entonces, algo que responda a esa necesidad va a ser algo relevante. Pero para que constituya la base de un negocio, también tiene que ser valiosa. Valiosa significa que haya gente dispuesta a pagar por esa solución. Si no puedo tener un hobby hermoso, puedo tener como una misión hermosa de hacer cosas relevantes para otras personas y para mí también. Pero el negocio se constituye cuando hay un intercambio de valor en el medio. Entonces, eso que yo hago tiene que tener cierto valor. Y después, que esta es la parte que los creativos suelen tener más trabajada, es que tiene que ser diferente. Porque cuando todo es igual, se genera lo que se conoce en marketing como el océano rojo, como una competencia muy despiadada a ver quién hace las cosas más baratas. El precio es el factor diferencial, entonces empezamos a ver, nos metemos en una muy fea. Entonces, una propuesta de valor tiene que ser relevante,
valiosa y diferente. Yo creo que cuando hablamos con estos perfiles que viven de su creatividad, por lo general, naturalmente, suelen hacer cosas relevantes y diferentes. Ajá, y entonces, ¿qué pasa con la de valiosas? Ahí está el problema. No podemos darle valor, no es que no podamos, digo que son cosas que por lo general pasan, pero a veces el desafío está en cómo le doy valor a esto que estoy haciendo. Y ahí es cuando se constituye el negocio, cuando hay una propuesta que puede ser la base de un modelo de negocios. Hay que darle valor. Y ojo, que acá entre otra cosa también, porque se circula mucho en redes tipo, dale valor a lo que haces, vende high ticket. El cliente que te compra 100 está dispuesto a pagar 1000. Ojo, el cliente no es estúpido. Y acá lo digo así con total franqueza, no es que nosotros somos unos iluminados y la gente es tonta. No es tan fácil, no es una cuestión tan cree y se te dará. Obvio que tenemos que empezar por percibir nosotros el valor de lo que estamos haciendo, porque si no nos va a costar un montón venderlo. Pero también tenemos que ser realistas y entender cuánto vale para el otro esa solución. Y eso en nuestro caso, no nos vamos a poner a pagar un estudio de mercado a McKinsey, una consultora internacional y qué sé yo qué cuánto. Lo vamos a ir percibiendo con la práctica, pero tenemos que, como decíamos recién, afinar el ojo y tomar herramientas de fijación de precios o de marketing, bueno, por ahí, para empezar a entender hasta qué punto lo que yo hago es valioso para el resto. Que además me parece que es como una de las cosas más lindas para mí, porque acá es donde entra en contacto lo podemos llamar cliente, pero lo podemos llamar como las personas que están interesadas de nuevo en eso que vos tenés para ofrecer, que básicamente es lo mejor que te puede pasar si sos como un content creator, o por ahí yo estoy hablando desde mi punto de vista, pero realmente la gente que o es cliente, ha sido cliente, ha sido cliente, o que incluso no ha sido cliente, pero acompaña y valora las cosas que yo voy compartiendo acerca de mi propio punto de vista, es las personas con las que yo quiero estar dialogando. O sea, realmente es como muy hermoso también pensarlo desde ese lugar. Ah, bueno, no necesito contratar a McKinsey o no me acuerdo qué mencionaste vos, Lu, como consultora para que me haga. No hace falta. No lo tengo que contratar porque puedo también hablar de forma directa con estas personas, recordando de nuevo que son personas, que todos somos personas y que así como ellos me compran tal vez algunas cosas, yo después les compro a ellos y pensarnos también desde ese lugar. Para mí es uno de los regalos más lindos que tiene mi profesión, por ejemplo. Esa ida y vuelta y esa comunidad. Es importante. Que alguien que alguien reconozca que lo que yo tengo para aportar es de valor, me parece un regalo. Y la cercanía con la gente que tienen los negocios más chiquititos. Eso es re importante también. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero hay empresas que pagan millonada para que alguien le cuente lo que opinan sus clientes. Y nosotros estamos aún, che, Yari, ¿qué te pareció esto? De distancia. Entonces, no necesitamos, porque a veces también me pasa que me dicen, me pasa no tanto con content creators, sí me pasa con pequeños negocios. Como que vienen y me dicen, bueno, pero vos sos consultora en marketing, vos me tenés que decir quién es mi cliente. No, yo te puedo ayudar, podemos verlo juntos, podemos establecer distintas maneras de validarlo y de entender ese público, pero no hay un manual que nos diga quién es el cliente y qué considera valioso cada persona, eso no existe, se hace con estudios empíricos. Algunos lo hacen con consultoras tipo, bueno, McKinsey por un ejemplo, hay consultoras más pequeñas también, pero otros lo podemos hacer de manera empírica y adaptada al tamaño de nuestro negocio, hablando con el cliente, pidiéndole feedback, entendiendo qué pasa con cada propuesta que presentamos. Y ahí se mete nuevamente la vulnerabilidad. Podemos tener un feedback negativo, que es súper nutricio para el negocio. No nos están atacando a nosotros como personas. No me están diciendo, Luciana, no vales nada. Están diciendo, esto del producto me gustó, esta parte en esto que comunicaste me sentí muy reflejada, en esto otro no. Entonces, abrirse y mostrar e integrar al otro y entender lo que es valioso y lo que no para el otro, y lo que no es valioso para el otro también implica como cierta vulnerabilidad que tenemos que afrontar como quienes están al frente de ese negocio. Pero es hermoso, porque es cuando más creces. Es hermoso y me parece que esto seguramente, por supuesto, ya pasaba desde el mercadeo en la ciudad con los quesos hace 1000 años. Sí, pero no, por favor. O sea, como que ya sucedía, por supuesto, poder hablar tan cercanamente con el cliente y alguien que valora lo que estás ofreciendo, pero hoy, donde el mundo es muy diferente,
existe la oportunidad y el desafío. El desafío número 1 es que no le estás hablando no le estás hablando al vecino, le estás hablando al planeta entero por internet, donde las posibilidades son globales. Pero después, y estás compitiendo entonces también a nivel global, pero después, por otro lado, la oportunidad de decir, wow, ¿qué puede surgir de esto? Como no estás solamente limitado al pueblo, sino que puedo estar hablando con alguien que está en Australia, puedo estar hablando con alguien que está en Austria, en Japón, en Argentina, y de alguna manera u otra también conectar de manera muy, muy cercana. Esto es algo que hablo mucho cuando hablo de este nuevo paradigma creativo, ¿no? Como la ventaja que tiene este mundo actual para artistas y para creadores, que, o sea, mucha gente es como puede vivir de su creatividad y puede vivir de su arte de formas impensadas que no eran posibles hace 50 años, que no eran posibles hace 100 años, y es como muy impresionante. A ver, me encanta, coincido, si lo vemos desde el punto así, yo estoy tratando como de aportar la parte más técnica y dura, porque claramente tu fuerte es como lo humano y lo hermoso. Podríamos decir que las barreras de entrada para crear un negocio basado en la creatividad nunca fueron tan bajas. Ay, por Dios, ¿podemos hablar de lo que hablo esta dupla? O sea, yo estoy ahí flasheando entre unicornios y nubes y después esta luz. Ahí este tipo... Pero es claro, que diciendo lo mismo pero con otras palabras y también por otro lado, tipo, validadas. Es decir, las barreras de entrada nunca fueron tan bajas. Imaginemos, por ejemplo, por pensar en términos publicitarios. Imagínate lo que era darse a conocer hace 100 años. Caso Sorolla. El tipo tuvo que trabajar un montón sus contactos, viajó en barco no sé cuántos días para llegar a Nueva York con sus cuadros, con su obra, tuvo que montar una exposición, conseguirse un mecenas. Es un montón. O sea, un genio, el chimo, Joaco. Pero realmente hoy tenemos barreras de entrada que creo que una de las grandes cosas que marcan la diferencia entre el mercado de quesos medieval, lo que le pasaba a Sorolla y lo que tenemos hoy es esta posibilidad de llegar a través de canales digitales a lugares que no nos imaginamos. Que no quiere decir que, y esto también lo marco mucho, o sea, yo creo que la digitalización viene a plantearnos un montón de oportunidades nuevas y me parece hermoso que se trasciendan las fronteras. Hay conceptos que igual subyacen y que vienen desde hace un montón, porque ahora parece que no lo digo por lo que estabas comentando vos recién, sí lo digo como para estar atentos en términos de marketing, porque ahora parece que todo es marketing digital o que si querés promocionar tu trabajo tenés que hacer sí o sí reels y TikToks y mostrar no sé qué tendencia y hacer SEO y qué sé yo qué cuánto. Y está súper bien, esas son tácticas y son cositas que podemos ir haciendo dependiendo de nuestras ganas, el plan publicitario que armemos. Pero al final la base es siempre esa, es encontrar gente que considere valioso lo que estamos ofreciendo. Y asumir que a veces la vamos a encontrar y a veces vamos a tener que ajustar algunas tuercas. O a veces vamos a tener que dedicar más tiempo a entender a quiénes les estamos agregando valor. Me encanta lo que decís y me viene de nuevo la imagen de... O sea, si sos un artista y estás queriendo vender, o sea, literalmente un artista visual, y estás queriendo vender tus obras y no estás pudiendo... Número 1, decidir si realmente querés que esto sea como tu ingreso y si realmente querés que esto sea tu trabajo o no. Ninguna decisión es correcta, ninguna decisión es incorrecta. Pero si vos decidís que sí, vas a tener que aprender cosas que no sean solamente tu oficio, es decir, que no estén solamente vinculadas a la pintura. Vas a tener que aprender acerca de marketing, vas a tener que ponerte en contacto con Lu, Siri, y contratarla, vas a tener que aprender sobre finanzas, vas a tener que aprender sobre ventas, vas a tener que aprender sobre comunicación, porque todo eso es lo que hace que vos puedas tener un negocio, es decir, aprender otras cosas para tu trabajo. De nuevo, no hay decisión correcta, no hay decisión incorrecta. Esto simplemente lo traigo por muchas conversaciones con artistas sobre este tema. Para poder tener un trabajo, vamos a necesitar aprender estas otras herramientas también y saber que, por supuesto, no va a ser solamente como estar pintando todo el día. Tal vez pintes 2 días a la semana porque los otros 3 tenés cuestiones de administración, tenés cosas de ventas, tenés que aprender o tenés que hacer cosas de comunicación, no lo sé. Y esto me lleva también a un otro punto que tiene que ver que una de las ventajas y cosas hermosas de tomarlo como un trabajo es invertir en aprender estas cosas también. Yo antes decía, a mí esto me daba mucho miedo, estas eran cosas que yo no sabía y ahora que las fui aprendiendo y que las tengo más integradas,
me siento, número uno, mucho más empoderada y número dos, como mucho más capaz de tomar decisiones informadas y al mismo tiempo creativas y hacerlo de nuevo a mi manera, como reapropiándome de este marco y de toda esta información que fui aprendiendo con Lu y también con otras personas. Y esto, de nuevo, lo traigo porque sé que van a haber personas, porque es algo importante a decir, no podemos esperar vivir de nuestro arte solamente pintando o solamente haciendo las cosas en las que somos buenos. Vamos a tener que aprender de otras cosas e invertir tiempo, dinero, energía y recursos en esas cosas también, pero son cosas, o sea, todo negocio, toda empresa, toda compañía invierte en sí misma. Es decir, eso también me pareció súper interesante, como decir, yo necesito invertir en esto. Si yo quiero crecer, necesito invertir. Mi negocio necesita invertir. Necesito yo invertir en mi negocio, que mi negocio también invierte en sí mismo. O sea, como que, ¡ay, sí! Eso significa que me puedo comprar un montón de libros. ¡Adelante! Entonces, ese fue creo que uno de los grandes descubrimientos de la consultoría. Tipo, el negocio te puede pagar los libros. Me pueden pagar los libros, la formación, todo, ¿no? Pero está buenísimo también porque ya no me siento culpable. Yo la cantidad de dinero que gasté en todos estos años en formaciones y en libros, chicos, de verdad, o sea, podría ser muy rica. Soy muy rica intelectualmente. Entonces, en ese sentido, ese cambio para mí fue muy importante. En materiales. Para mí, si uno quiere llevar un negocio, lo que tiene que acostumbrarse es a tomar decisiones. Porque eso también pasa mucho. No, yo pinto. Bueno, pero pintás y decidís. Si querés transformar tu creatividad en un negocio y vivir de eso, las decisiones son inevitables. Pero son inevitables tanto para el que pinta, como para el que decora pasteles, como para el que ofrece consultoría en marketing, como para el médico. Si uno quiere transformar lo que hace en un negocio, lo único que no puede evitar jamás es decidir cosas. Porque si no decido, estoy decidiendo no decidir. Esto lo trabajamos hace un tiempo en un podcast con Sofi Barbotti y de verdad es eso. Porque a veces creemos como que no, yo de eso no sé, no me meto, no opino, no hago. Y estoy decidiendo, estoy tomando una decisión al tener esa respuesta, esa actitud. Entonces, en esto me parece súper importante aprender y después decidir si es un proceso de negocios que quiero llevar yo, que quiero delegar, que quiero hacer acompañada o que quiero hacer sola. Pero el aprendizaje básico tiene que estar, porque si no muchas veces le podemos atribuir también un resultado personal a una carencia de conocimiento de negocios. Puede ser como esto que yo hago no se vende, debe ser porque yo hago todo mal. Esto que decíamos hace un ratito. Y no, quizás cuando robustecemos la mirada es esto que hago no se vende, quizás porque no fijé bien el precio, lo comuniqué pocas veces o de manera que podría mejorarse, o quizás este no es mi target y tengo que decidir o dedicar un poco más de tiempo a explorar a quién le puede interesar esto. Entonces, total, para mí las inversiones en aprender, en tener una mirada global para decidir cosas y después ver si quiero ejecutar tal o cual proceso o quiero delegarlo, son fundamentales. Y la inversión es clave. Y para que la inversión lo sea, tiene que ser parte de una estructura de costos. Y acá me pongo más aburrida, pero es importante. Si yo gano 1.000, moneda que fuera, no le vamos a poner moneda, y me gasto 900 en formación, bueno, ok, después tengo que ver cómo capitalizar esa formación para que el negocio me pueda seguir pagando otras. Va a pasar con algunas, con otras no, con otras las puedo hacer por gusto. Pero lo que quiero acá es como entender que esos costos, esas formaciones, esas inversiones que hacemos en lo que fuera, son un costo que asume el negocio. Como también es un costo nuestro sueldo, como también es un costo la plataforma que usemos para hacer el delivery del servicio, como también es un costo la materia prima que usemos, si alquilamos una oficina, si vamos al coworking, lo que fuera. Entonces lo que vendemos después, porque si tenemos un negocio y queremos vivir de nuestra creatividad, hay que vender también. Eso que se vende tiene que cubrir los costos, como decíamos hace un rato, de la producción del queso, del delivery de nuestro producto o servicio. Y ese es un punto que también cuesta mucho a veces con estos perfiles porque tendemos a ir a la baja. No, para que me lo compren lo pongo bien baratito. Y ojo con eso. Especialmente si vendemos servicios en donde los costos suelen ser un poco menos tangibles que cuando hacemos producto, porque en producto por lo menos el costo de la materia prima lo tenemos acá en la cabeza. Es súper importante, me encanta, Lu.
Y para cerrar me gustaría tocar este tema que trajiste antes, que estábamos charlando antes de empezar a grabar, que tenía que ver con buenísimo de poder inventarnos nuestro trabajo, pero tampoco lo es todo, ¿no? No fantasear o no idealizar, no romantizar todo este tema. Sí, ¿viste esa frase que dice tipo, trabaja de lo que te gusta y no trabajarás ni un día en nada? Mentira. Cuando elegimos nuestro trabajo, cuando creamos un negocio, cuando creamos un trabajo, tenemos una oportunidad enorme que es vivir de lo que nos gusta, de lo que elegimos hacer. Hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad o que no la elige porque quizás su trabajo ocupa un rol secundario en su vida y eso también está perfecto. Ahora, si esa es nuestra decisión, no esperemos que porque lo elegimos sea todo perfecto. Todo ameno, todo fácil, todo como con hadas y brillito. Ojalá lo fuera, pero no es así. Aún en el trabajo más elegido, más soñado, más trabajado, valga la redundancia del mundo, va a haber cosas que no nos gusten hacer, va a haber días en donde no tengamos una inspiración terrible, va a haber cosas que nos dé bronca, que no salgan como queremos, va a haber procesos que nos gusten más y otros que nos gusten menos, te puede gustar más o menos sentarte con un flujo de fondos, te puede gustar más o menos planear un posteo de Instagram, pero hay que hacerlo igual. No digo que hay que hacer todo y vivir de manera esclava, pero sí esta idea de que no todo lo que hagamos nos va a encantar. O sea, todo tiene su lado feo. Y no feo, su lado incómodo quizás. Claro, un lado B. ¿Viste? Hay un libro que se llama El sutil arte de que todo te importa una mierda, un carajo. Sí. Y viste que ahí Mark Manson dice, al final a la persona que mejor le va en lo que elige, es a la persona que le gusta la mierda, perdón, pero es así, de lo que eligió. Él decía, por ejemplo, ¿cómo yo voy a ser bueno o tener un gran estado físico si no me gusta transpirar? O algo así decía en el libro. Y él dice, al tipo que tiene un estado físico, que le encanta, que vos lo ves, que está robustecido, es el tipo al que le encanta ir al gimnasio a las 3 de la tarde y estar todo transpirado y sufrir haciendo los abdominales y lo sufre pero lo disfruta. No estoy haciendo una oda al sacrificio, lejos de eso, tampoco estamos en esa línea. Pero sí de desterrar esta idea de que el trabajo, que crear un trabajo implica que absolutamente todo sea disfrute, goce e inspiración. Si yo quiero, así como yo a veces voy sin ganas a trabajar en una oficina, pero después llego y me copa lo que hago, siempre que no sea un sufrimiento en el medio, es también crear el trabajo que nos guste, es disciplina, es decisión y es compromiso con uno mismo. Y es levantarse si algo no salió como queremos, y es seguir aprendiendo aunque algo nos cueste. Me parece súper importante porque a veces se idealiza mucho. Todo, o sea, es trabajo, no deja de ser trabajo y el trabajo es algo hermoso y es increíble y realmente tener una oportunidad de trabajar de algo que te gusta es, creo que uno de los mejores regalos si es algo que deseas, pero todo tiene un lado B y está bien. Sí, es hermoso, a mí me pasa, mira, yo creo que ya 9 años que trabajo en marketing y comunicación. Y te juro que tengo unos quilombos bárbaros a veces. Ustedes me han visto, tipo, no, paren, que tengo que hacer esto y no estoy segura y no sé, dudo si le presento esto a tal cliente o no, si me va bien con esto o lo otro. Y lo elegiría 1000 veces. Con todo el quilombo del medio que me implica, yo no espero que me salga todo bien. Creo que si me pongo a contar, fueron más las cagadas, digamos, los errores, los golpes, las cosas que no salieron como yo quería que lo que sí. Pero me encanta lo que hago. Con el cliente que a veces quiere cosas para ayer, que obvio hay que moderarlo, tampoco es cuestión de que todo sea un sacrificio. Con la estrategia que uno a veces piensa que va a funcionar y dice, con esto la rompo y de repente no salió como uno quería. Con todo el aprendizaje que hay en el medio, con las reuniones incómodas que a veces toca sostener. Me encanta, me divierte, me copa. Me encanta la idea esta de Mark Manson, que también la comentábamos con Sophie Stead en el episodio Crear de Valientes. Es una muy buena pregunta. Ok, si todo tiene lado B, ¿cuál es el lado B que yo me banco? ¿O cuál es el lado B que yo elijo? Me encanta, Luz, me encanta. Bueno, Lu, me encantó. ¿Vieron? Yo dije que tenía mucha sabiduría, mucha experiencia, mucho conocimiento y también mucha sabiduría, Lu. La tenés. Muchísimas gracias por compartirnos todo. Si alguien está escuchando y quiere trabajar con Lu, súper recomendada. La pueden encontrar de nuevo en Instagram como Luciana Ciri. En Instagram como @LucianaCiri o si no, en su página web holaciri.com. Bueno, muchísimas gracias, Lu. Gracias a vos, Yari, por la invitación. Nada, me encantó. Siento que abordamos como cuestiones de marketing de una forma muy poco tradicional y fue muy divertido.
Eso, sí, totalmente. O sea, siempre las cosas de forma no tradicional. Me encanta, me encanta. Si querés podemos cerrar con una pregunta, así ya que estamos poco tradicionales. Dale, me encanta. ¿Qué fue en tu proceso, digamos, en cómo integraste vos lo que vimos en su momento en las consultorías, pero también toda la búsqueda que vos hiciste de tu parte? Porque eso es re importante, apropiarse de los conceptos. Si tuvieras que decir alguna cuestión de marketing o de negocios que te haya cambiado la manera de operar, de lo que eras en enero a lo que sos hoy, los resultados, la manera de vivir el negocio, ¿cómo fue ese proceso y qué fue lo que te ayudó o qué herramienta es la que más valorás? Me parece que hay un montón. Algunas las fuimos mencionando. Número uno, separar lo que es personal y separar lo que es negocio, también a nivel numérico, es decir, tener dos cuentas separadas en donde una es puramente el negocio y la otra es personal. Y con esto que vos traías antes de que dentro de los costos del negocio está mi sueldo, es decir, yo recibo un sueldo de parte de mi trabajo. Eso a mí me ayudó un montón. Salido de ahí, o sea, de ahí se desglosa la parte de la inversión también. Es decir, pensar en las formaciones, pensar en los libros y pensar en los acompañamientos que voy tomando para seguir creciendo son un costo necesario del negocio y no es algo por lo que yo me tengo que sentir culpable por seguir aprendiendo, digamos. Número 3, haber aprendido mucho acerca de todas estas herramientas y toda esta información y este marco y poder yo decidir qué hacer con eso. Con Lu, con vos aprendí un montón de cosas y vos me enseñaste mucho acerca del marketing y hubo muchas cosas que yo o no las apliqué o las apliqué de manera diferentes o las apliqué y no me funcionaron. Entonces me parece que hay ahí algo en mí que tiene mucho alivio de que puedo seguir haciendo las cosas a mi manera y que incluso sabiendo las reglas las puedo romper de acuerdo a mí y de acuerdo a la comunidad y a los clientes que tengo, sabiendo qué cosas son valiosas para ellas y para mí y poder tomar decisiones desde ese lado y no según la, entre comillas, fórmula, ¿no? O tal vez como lo hacen los demás. Eso para mí me pareció como, creo que es algo que estoy siguiendo como integrando, nunca lo había hablado en voz alta, pero me parece que también haber descubierto que cada uno puede tomar las decisiones y hacerlo a su manera y funcionar, me pareció como excelente. Y me encanta verlo también, me encanta verlo en, no sé, en diferentes negocios, diferentes artistas, diferentes emprendedores que ofrecen o servicios o productos u obras y lo pueden ir y tienen éxito y lo pueden ir comunicando y pueden tener modelos de negocio muy personalizados y que funcionan. Entonces eso a mí es como, uy, increíble. Otra me parece importante, esto que vos decías de cuál es el costo de lo que ofrezco, que en servicios muchas veces es muy difícil o por supuesto yo lo que ofrezco son servicios de coaching, entonces a veces es muy intangible poder calcular eso, pero tener esa información ahora me permite muchísimo más saber cuántas personas puedo atender y cuál es el mínimo de lo que yo puedo cobrar. Entonces decir que no, que antes era algo que me costaba un montón, me permite ahora poder dedicarme muy a fondo a las personas con las que estoy trabajando y que entonces el impacto del proceso y de los programas sea muchísimo más alto. Yo puedo acompañar de manera mucho mejor, me siento muchísimo más cómoda y las personas que trabajan conmigo también se llevan un valor muy, muy alto. Y no sé si hubiera sido tan fácil para mí llegar a este momento si no hubiera tenido también como toda la información de qué es todo lo que estoy perdiendo y qué es todo lo que están perdiendo también los clientes si yo no sé decir que no y siempre digo que sí, digo que sí y digo que sí. Así que un montón de cosas. Me encanta. Y una última pregunta. Esto no lo charlamos previamente, algunas cosas sí, pero estas preguntas no estaban acordadas, pero me gusta también tener tu punto de vista porque yo aprendo de eso. A nivel servicio, ¿pudiste incorporar alguna lectura del target, de entender qué es valioso y qué no, o de cómo procedimentar ese servicio? ¿O no? Porque también es válido que me digas, no, mira, eso no. Sí, el entender cuánto realmente costaba una hora de mi tiempo coacheando me permitió a mí elegir bien el precio de los programas y las personas entonces que empezaron a trabajar conmigo empezaron a hacer menos. Es decir, yo empecé a tener
menos personas que estaba coachando al mismo tiempo, porque antes decía que sí y aceptaba y de repente fue como no, en realidad solamente puedo tomar esta cantidad de gente. Entonces era menos gente, pero a la que yo le podía dedicar más tiempo. Entonces las sesiones muchas veces duran un poquito más. Hay un acompañamiento entre sesiones que es por mail. Mi atención y mi dedicación y mi forma también de acompañar el proceso es mucho más alto, porque antes si estaba dividido en mayor cantidad de personas, ahora es muchísimo más enfocado, entonces el impacto de los procesos es mucho más significativo también. Y eso lo veo en el feedback de las personas con las que trabajo, también en los resultados que veo que van obteniendo. Y eso me deja muy contenta a mí también, porque también, sí, porque es como un win-win para todos. Y también empecé a incorporar, esto está alineado, pero no está tan alineado en nuestro trabajo juntas, pero cambió el servicio en que ahora estoy también incorporando el diseño humano a los programas. Entonces es como un servicio también adicional que ayuda mucho en el acompañamiento personalizado de cada persona. Y eso es algo que estoy incorporando ahora y que va a seguir creciendo para de acá en adelante. Y hacia tu propuesta de valor. Me encanta. Me acuerdo que en su momento habíamos conversado acerca de los distintos perfiles de clientes de coaches o de acompañados que tenías. ¿Eso lo seguiste viendo o no? Porque a veces también es importante resaltar que no siempre se hace una tipología de clientes y se sostiene en el tiempo. No seguí mirando todo, o sea, nosotros tuvimos mucho material, mucho material, y yo no seguí mirando todas las cosas de forma detenida. Nosotros lo habíamos diferenciado en 3 tipologías, pero sí me sirvió mucho cuando hicimos el ejercicio de ir identificando, bueno, tal vez hay personas que necesiten explorar su creatividad, tal vez hay personas que quieran explorar también desde la pata profesional, también hay personas que están buscando algún tipo de sanación a través de la expresión creativa. Esos eran, digamos, los 3 campos que habíamos identificado nosotras. Y en muchos casos me parece que también por mi propio camino y por la gente que resuena conmigo y que por lo tanto también le interesa lo que yo tengo para compartir, las 3 se mezclan. Es decir, muy posiblemente haya alguna necesidad de expresión que busque sanar. Posiblemente después de haber empezado a explorar por ahí, quieran seguir profundizando en una exploración creativa y conectar también con el juego y con el entusiasmo. Y hay algunas personas, porque definitivamente no todas, pero sí hay algunas personas que tienen ganas de seguir como trabajando eso en lo profesional. Entonces empezar a detectar, ok, qué oportunidades laborales hay para esto, que a mí me enciende, que fui descubriendo en mi exploración creativa, que me sale de adentro. Entonces también los acompaño en esa tercera etapa, digamos, pero como que también confluyen. No es lineal, tal cual, esos son tipos ideales. Me encanta, Yari. No voy a preguntarte más cosas porque se va a hacer eterno, pero ¿viste cuando así me surgió y necesitaba saberlo? Me encanta. Gracias, Lu. Gracias a vos, Yari. Y si estás en Buenos Aires, ¿te gustó esta conversación? No te olvides de chequear cuáles son los talleres, reserva tu cupo, nos vemos ahí. Y si querés seguir profundizando acerca de estos temas en un proceso de coaching, estoy tomando entrevistas en este momento para empezar recién el año que viene. A partir de enero del 2024, toda la información en las notas del episodio. ¡Mua! Yo soy Sharon Borgstrom y esto es Building Ourselves Podcast. Puedes encontrar más acerca de mí y de mi trabajo en persigolamagia.com o en Instagram @persigolamagia. Nos vemos a la próxima.